No se sienten, iglesia. Vamos a abrir la Biblia en Génesis, capítulo 5, versículo 5. Nada más ese versículo, hermano. Génesis 5, 5. Hoy vamos a hablar acerca de Adán y Eva. Ese es el tema, Adán y Eva. Así simple, hermanos. Y en 20 minutos nos vamos para casa. Estamos ahí en Génesis 5:5. La palabra de Dios se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia de Dios dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Dele lectura, por favor. Gracias, Padre, por esta palabra. Habla tú, Señor, siembra tú esta palabra en el corazón de los que hoy están aquí presentes y de aquellos que también nos estarán mirando a través de las redes sociales. Señor, los bendecimos y confesamos que esta palabra en el nombre de Jesús llegará a sus vidas y dará el fruto por el cual tú la mandas, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de Adán y Eva. En la Biblia hay unas historias que de pronto nos llevan a pensar qué sucedió. Está, por ejemplo, aquel regreso de Samuel, cuando Saúl lo manda a traer con la adivina de Nor. Y uno se pregunta por qué suceden esas cosas. Si Dios condena la brujería, si Dios condena todo aquello que es relacionado a las tinieblas. Gracias, hermano. Y hay ese tipo de preguntas. ¿Era Saúl? ¿No era Saúl? Perdón, ¿era Samuel o no era Samuel? ¿Quién sabe, verdad? Pero sí era Samuel. No sé si usted se ha preguntado acerca de qué pasó con Adán y qué pasó con Eva. ¿Será que Adán terminó en el infierno? ¿Será que Eva terminó en el infierno? Son preguntas que vale la pena considerarlas. Pues la palabra de Dios dice que ellos desobedecieron, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios les había ordenado que no lo hicieran. Y obviamente Dios les había dado la sentencia antes de que ellos determinaran comer, antes de que ellos cayeran. Obviamente hablaban con Dios, dialogaban con Dios personalmente, literalmente cara a cara. Y Dios les dijo: no vayan a comer de ese árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comieran, el Señor les da la sentencia y les dice: ciertamente morirás. Y aquí vemos a un hombre de 930 años dando sus últimos suspiros, muriendo. Muchos años. Pero no era esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Adán viviera por la eternidad. Ese era el propósito de Dios. Pero aquí lo vemos agonizando después de 900 y pico de años, muriendo, terminando con la vida. Y él se dio cuenta desde un principio, cuando él, hermano, desobedece a
empezó a deteriorarse. Imagínense, de 900 y pico de años hasta el día de hoy, cuando somos cortados a los 70, a los 80. ¿Cuánto hemos perdido de vida, verdad, hermanos? La Biblia dice que lo sacaron del huerto del Edén. Todo lo que la palabra del Señor nos enseña, que fueron sacados, comenzaron su peregrinar por la tierra. Una tierra que ya no estaba tan fructífera como había sido al principio. Una tierra, hermanos, que había dejado de dar su fruto, porque Dios la había maldecido por causa del pecado de este hombre, por causa del pecado de Adán. Ahora Dios les daba la consecuencia de decirles, y le decía a la mujer: tú vas a dar tus partos con grandes dolores. Y al hombre le decía: tú vas a cosechar y vas a comer y vas a traer a casa con el sudor de tu frente. Ese era el precio, hermanos, parte del precio que Adán tenía que pagar por haber desobedecido a Dios. Alabado Dios. La Biblia, cuando la leemos, miramos que pasan muchos años, salen del huerto y comienzan a tener a sus hijos. Comienzan a tener a los primeros dos, a Caín y Abel. Hombres que nacen fuera ya del favor de Dios, fuera de la gracia de Dios. Dos jóvenes hermanos que caminaron fuera de la presencia de Dios por causa de sus padres, pero que de alguna manera ellos entendían que tenían que buscar a Dios. De alguna manera. Y de ahí sale el famoso versículo 4, 3 y 4 de Génesis, donde le traen ofrenda a Dios. Amén, hermanos. Y la Biblia dice que Caín mató a su hermano Abel. Y también la Biblia dice por allá en Romanos 5:14 que desde Adán hasta Moisés reinaba la muerte. Eso dice Romanos 5:14. Desde Adán hasta Moisés reinaba la muerte. No había alguna manera de escaparse de ella. No había alguna manera de cómo enfrentarla. En aquella época, hermanos, no había la ley, no había la gracia, porque este hombre había pecado, se había apartado de la gracia de Dios. Y la palabra dice que entonces la muerte reinaba sobre la humanidad. Amén. Todavía no estaba la ley, todavía no estaba la gracia. Pero la gran interrogante: Adán estará en el infierno, Eva estará en el infierno. Yo creo que no, hermanos. Muerte significa separación. Y Dios les estaba diciendo el día que ustedes coman de ese árbol, escúchame, quiero que me escuchen, por favor. El día que ustedes coman de ese árbol, van a morir, es decir, me voy a separar de ustedes. No tendrán más comunicación conmigo, porque mi santidad no me permitirá dialogar con ustedes como le estoy haciendo el día de hoy. Y ustedes quedarán desamparados, ustedes caminarán errantes, yo no podré descender. Les estoy parafraseando o interpretando lo que el Señor les estaba diciendo, y por esto es importante que lo entendamos. Y el Señor, hermano, le estaba diciendo seguramente que yo no voy a venir delante de ustedes, no les voy a poder hablar, su pecado los mataría, mi santidad no la pudieran ustedes resistir. Entonces el día que ustedes coman de esto, yo me voy a separar, ya no va a haber manera de que hablen
ven conmigo. Pero miren, a la Biblia dice, hermano, cuando usted lee el capítulo 4, capítulo 5 de Génesis, usted se va a dar cuenta que tanto Caín y Abel, alguien les había enseñado que había que buscar a Dios de alguna manera, y seguramente que ese alguien era Adán y era Eva los que le enseñaron que para llegar, hermano, adelante de la presencia de Dios había que levantar ofrendas, había que llegar a Dios por medio de ofrendas. Ahora ya no era solamente hablar y Dios respondía, ahora tenían que llevarle ofrenda para que Dios pudiera mirarlos hacia donde ellos estaban, y es ahí donde buscaban la gracia y el favor de Dios a través de las ofrendas. Y las ofrendas no era como el día de hoy, que sacamos y damos, hermano, y que bueno, hacemos tantas cosas con las ofrendas. No era así, de esa manera. Ya sabemos cómo lo hacía Abel y ya sabemos cómo lo hacía Caín. Posiblemente levantaban un altar, ponían la ofrenda, y seguramente que fuego del cielo descendía y consumía la ofrenda. Y si era agradable a Dios, hermano, Dios se manifestaba, Dios se glorificaba. Pero era de esa manera como estos hombres buscaban la presencia del Señor. Y yo creo que Adán y Eva no fueron mandados al castigo eterno. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor y Dios es misericordia, y hay una evidencia que podemos deducir que Dios no terminó con la vida de ellos espiritualmente hablando. Ciertamente se paga el precio en este cuerpo de tierra, en este cuerpo mortal. Tenemos que abandonarlo un día, es verdad, gracias a la herencia de Adán, pero espiritualmente seguro que Dios pasó por alto la ofensa de este hombre llamado Adán. La Biblia dice que cuando ellos cayeron en pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos. Escuche esto: estaban desnudos, cortaron hojas de árboles y se hicieron un vestido. Pero vino Dios cuando los busca, y ellos obviamente le confiesan que tenían miedo porque oían la voz de Él. Y Dios, si los hubiera querido exterminar, bien los hubiera matado en ese momento. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor le hizo unos trajes de piel a cada uno de ellos, y ese traje, hermano, representaba el favor, la gracia y la misericordia de Dios para Adán y para Eva. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es bueno. Él les puso, hermanos, esa vestimenta, esa vestidura, en señal de protección, en señal de perdón, en señal de amor. Entonces Caín y Abel solamente hacían ofrenda a Dios. Y la Biblia dice que hasta que nace el nieto de Adán, es que empiezan a adorarlo, a invocarlo, hasta que nace un hombre llamado Enos. No Enoch, Enos. Usted lo puede ver ahí en el versículo 26, porque a lo mejor de pronto usted dice, lo dirá la Biblia. Así lo dice la Biblia, capítulo 4. Aleluya. Dice el verso 26. Mira bien cómo dice la Biblia, hermanos. Este es un mensaje con un estilo de evangelismo para perdón de pecados, con un propósito evangelístico, debo decir. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. A ver, estamos en Génesis 4. Ok,
qué me castiga, hermano? 4:26. Y a Seth, ahora sí, y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Antes solamente habían traído ofrenda sin alabanza, sin adoración. Pero cuando nace el nieto de Adán, este muchacho llamado Enos, entonces comienzan a invocar a Dios. Entonces lo comienzan a adorar. Entonces, amados hermanos, comienzan a darle gloria, a darle honra al Dios Todopoderoso, a ese Dios que seguramente Adán y Eva le habían enseñado a sus hijos, a sus nietos, a sus descendencias, bisnietos, tataranietos. Porque imagínense, por tantos años, hasta perdían, hermano, la descendencia. ¿Están entendiendo, hermanos? De esta línea de Seth sale la línea de los hijos de Dios, que muchos predicadores, y lo voy a repetir para que no se le olvide, hermano, de esta línea de Seth, de esta línea, hermanos, de Enos, viene la línea de los famosos hijos de Dios que habla el capítulo 6 de Génesis. De esta línea no eran ángeles, y el que enseñe que eran ángeles está enseñando una herejía. No eran ángeles, eran descendencias sanguíneas de la descendencia de Seth, que vino a reemplazar a Abel. ¿Están entendiendo? De esta línea, hermanos, de Enos salen los hombres como Matusalén, el hombre que vivió más vida que todo ser humano. De la línea de Matusalén viene el hombre llamado Enoc, adorador de Dios, siervo del Altísimo, un hombre que vivió una vida recta, santa, apartada, que glorificaba el nombre de ese Dios que estaban conociendo, de ese Dios que ahora nosotros conocemos, que es el creador del cielo, de la tierra y del universo entero. Enoc amó a Dios, le sirvió a Dios. Por eso vino Dios y se lo llevó al cielo. Y aunque sea difícil entenderlo en nuestro cerebro, hermano, natural, en nuestra mente natural, hasta el día de hoy, Enoc no ha experimentado muerte física. Hasta el día de hoy, Enoc está en el reino de los cielos y viene de la línea de Enos, este hombre. Y de esta misma línea sale el gran predicador Enoc y el gran libertador Noé. De esta línea. Seguramente que Noé también era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, le creía a Dios con todo su corazón. Era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios. Por eso es que la Biblia dice que este hombre halló gracia a los ojos de Jehová. Y para que alguien halle gracia delante de los ojos de Jehová, es porque camina en rectitud, es porque camina en santidad, es porque de verdad ama a Dios, es porque de verdad, hermano, ha conocido al Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dios no desea la muerte de nadie. Dios no deseaba la muerte de Adán y de Eva. Pagaron el precio, sí. Pero Dios tuvo misericordia. Los cubrió con
vestimenta de piel, se quitó una vida para poder cubrir a Adán y a Eva, simbolizando lo que el Señor Jesucristo haría en la cruz del Calvario por todos nosotros. Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario, no para hacer una religión, no para hacer, hermano, confusión. Él vino para derramar su vida en la cruz del Calvario, su sangre en la cruz del Calvario, para redimirnos, no porque merecíamos el perdón, sino por su gracia, por su misericordia. Es que Él vino, hermano, a poner la mirada en nosotros y a lavarnos de nuestras perversidades, de nuestras desobediencias, de nuestro pecado. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos de la muerte eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nunca se ha complacido con la muerte del pecador. Dios nunca se ha complacido con la muerte del pecador o del impío. Nunca. Vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel, capítulo 33. Vaya conmigo, hermanos. Puede alabar al Señor si lo puede hacer. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Oiga lo que dice, y esta es palabra de Dios. Diles: vivo yo, dice el pastor, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esto es lo que Dios, hermano, nos habla el día de hoy. ¿Por qué quieres seguir siendo azotado por el diablo? ¿Por qué quieres seguir siendo azotado por los placeres mundanales? ¿Por qué quieres seguir viviendo alejado de Dios? Y quizás tú digas: bueno, si Dios me ama, Dios me va a salvar, Dios va a proveer algo, Dios hará algo. Una mujer me llamó y me dijo: pastor, si Dios está interesado en salvarme, Dios hará algo por mí. Y yo le dije: ya Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora te toca a ti decidir servirle o no servirle. Porque es que hay gente que se pasa pidiendo: oh, si Dios me va a salvar, yo quiero ver una señal de Él. Hermano, ya la señal está ahí. Jesucristo murió para perdonar el pecado de la humanidad. Dios no está interesado en que el impío se pierda, en que el pecador se pierda. Dios está interesado en darle vida y vida eterna a aquel que cree en Él. Dios, hermano, está interesado en la salvación del ser humano. Si hacemos un recuento, Dios siempre ha buscado la manera de tener un contacto, una relación con el ser humano. Aún con Adán lo cubrió, lo protegió. Aún a sus hijos, hermanos, les permitió que le ofrecieran ofrenda, y después les permitió que viniera alabanza, adoración a su nombre, y después mandó la ley para que pudieran conocerlo. Y hace un poco más de 2000 años, hermano, mandó a Jesucristo para que se abriera la gracia y pudiera tu alma ser lavada y redimida de la maldición del pecado. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que el Señor todavía salva al que se arrepiente de su pecado y de su maldad. El mundo es engañador. Allá afuera no hay nada bueno, hermanos. Esta mañana les hablaba
que tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Porque a veces nosotros oímos todo y obedecemos todo menos la palabra de Dios. Miren, nos dijeron pónganse máscaras para salvar su vida, para que el virus no les vaya a caer, y aquí andamos todos enmascarados. Nos decían no salgan a tales horas, si no tienen que salir no salgan, y ya estamos encerrados, hermano, como gatos enfurecidos rasguñando, pero no salíamos porque le teníamos miedo a la pandemia, al virus. Y yo me pregunto si la iglesia entendiera, hermano, que el Señor, en el Señor está la vida y la muerte, y que Él da vida y vida eterna a aquel que de verdad cree en Él. Alabado sea su nombre para siempre. Dios es bueno, hermano. Allá afuera no hay vida, hay muerte solamente. Sin Dios no hay vida, hay muerte. Yo me pregunto, ¿qué Dios más puede hacer por nosotros? Hemos visto su gloria, hemos visto su gracia. Me decía, y perdónenme la expresión que voy a usar, me decía mi tocayo Bernardo, sigue el nieto de nuestra hermana, de nuestro hermano, que el otro día pasó aquí a orar y él sintió la gracia, la mano de Dios en su cabeza. Un niño, ¿cuántos años tiene Bernardo? 7, un niño. ¿Usted cree que él se va a inventar esas cosas? Algo fuerte tuvo que haberlo tocado. Y en esta iglesia la hermana decía, somos una iglesia victoriosa. Hemos pasado por todo, pero el Señor nos ha librado. Hemos vivido de todo, pero el Señor nos ha guardado. Él merece la gloria, Él merece la honra, Él merece la adoración. Somos una iglesia bendecida, no porque lo merezca alguno de nosotros, sino que la gloria le pertenece a Él. Él está haciendo todas las cosas. Hermanos, no debemos de olvidarnos que un día estábamos en camino de muerte, en camino de maldición, en camino de desobediencia. Alguien vino, nos habló, oró por nosotros, y hoy nos concierne el llevar la palabra, velar por aquel que todavía no conoce del Evangelio. Dios no quiere que tú te pierdas. El enemigo te mete alcohol allá afuera, te mete droga allá afuera, te mete sexo allá afuera, te mete fama falsa allá afuera, te hace pensar que vas a ser millonario, te mete tantas cosas, te hace vivir una vida de amargura, una vida de pleitos. Yo no entiendo cómo a veces dentro de los hogares, los matrimonios, hermanos, se encierran en una batalla, pareciera que fueran encaulados el matrimonio, perro contra gato, y parece que en los matrimonios no hubiera paz, hermano. Yo a veces me pregunto por qué, y la respuesta es porque Dios no gobierna esa casa. Porque donde Dios gobierna, ahí hay paz, ahí hay armonía, ahí hay amor, ahí hay paz de parte de Dios. Por eso es que el Señor hace la diferencia en la vida de los hogares. Yo no sé si usted lo cree, hermano, pero si usted no vive así, usted es un matrimonio cristiano y todavía usted es abusivo, abusiva, algo más debe de haber. Porque donde está Dios, ahí el diablo no puede hacer nada. Donde reina Dios, donde habita Dios, ahí Satanás se tiene que someter. Pues a Satanás Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Quiso destruir a Adán, quiso, hermano, acabar con la vida de Adán, pero el Señor lo cubrió. Satanás pensaba que Dios lo iba a mandar al infierno, pero el Señor tuvo misericordia y lo cubrió. El enemigo ha querido acabar con la creación de la humanidad, pero el Señor nos ha guardado, y en estos últimos días Jesucristo todavía vive, sana, salva y viene pronto. Alabe su nombre. No vas a morir. Pero
miren las consecuencias. ¿Ya se imagina si usted viviera 800 años? Porque sí, muchos quizás deseáramos eso, ¿verdad? Una vez dijo un pastor: yo nada más quiero vivir 300 años. Y la hermana Blanquita siempre decía: yo quiero vivir 100 años. Y un día me dijo: oye, ¿y usted cuántos quiere vivir? Los que el Señor me quiere regalar, pero que no tenga enfermedades. Porque ¿para qué quiere tener 100 años? Los últimos 30 los vivan en el hospital, hermano. ¿Saben? Quiero llevarlos a la palabra del Señor en Romanos. Vaya conmigo a Romanos y casi vamos a ir terminando, aunque usted no lo crea. Vamos allá a Romanos, por favor. La sentencia no ha cambiado. Romanos 6:23, y lo debemos de saber este versículo. Vamos a leer algunos versículos más, perdónenme. Verso 19 en adelante. Verso 18, hermanos, para entenderlo, por las visitas. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Esto es boca, ojos, manos, pies. Verso 20: porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, pregunta el verso 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Allá en mi pueblo conocí un hombre cuando yo tenía 7 años. Él tenía como 70 y pico. Y mi papá me contaba que era un hombre muy rico, pero vivía tan pobre como nosotros. Yo siempre le pregunté por qué si él era rico, ahora vive igual de pobre que nosotros. Dice: hijo, este hombre siempre se había preguntado sobre riqueza. Tenía mucho dinero, mucho ganado, pero ahora no tenía nada. Y le preguntaban y él decía: el único consuelo que me queda, mire, ya viejo, reumático y con todos los males, él decía: el único consuelo que me queda es que yo me gasté todo en las viejas que más me gustaban. Mire qué gusto tan torpe, hermano. Por eso es que Romanos dice: ¿qué cosa tienes de lo que practicabas allá afuera? ¿Qué fruto tienes de lo que practicabas en el pecado? Y yo pregunto: ¿cuál es el fruto que tiene aquel que vive y le sirve al pecado, a la inmundicia? ¿Cuál es el fruto que tiene? Seguimos leyendo, hermano, porque la sentencia es la misma que se le dio a Adán. Verso 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo contrario de lo que teníamos. Luego el verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. Esa es la diferencia, hermanos. A Adán se le dijo: el día
ciertamente morirás, me apartaré de ti, no habrá relación entre tú y yo por tus pecados, y mi santidad te exterminaría. Así es lo mismo hoy. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón está viviendo una vida alejado, separado de Dios. En términos entendibles, está viviendo muerto espiritualmente. Pero hoy el Señor te está hablando a tu vida. Usted que ha conocido a Dios, usted que de pronto caminó en el Señor y por razones, las circunstancias que hayan sido y usted se alejó, hoy puede renovar, hoy puede decirle: Señor, perdóname. Y aquel que viene a este lugar y todavía no tiene a Cristo en su corazón, hoy le puede decir: Señor, cúbreme con tu gracia, estoy cansado de la vida de pecado, hoy quiero conocerte, hoy quiero recibirte, hoy quiero que cambies mi vida de lo malo hacia lo bueno. El Señor, hermano y amigo, te está llamando el día de hoy. Aleluya. Por eso estás hoy aquí. Por eso, porque el Señor no quiere tu muerte, el Señor quiere darte vida. No preguntes si es la voluntad de Dios o si el deseo de Dios es salvarte. Sí, ya lo leímos en Ezequiel. Él no desea la muerte del pecador, Él no desea la muerte del impío, Él desea la vida eterna para toda la humanidad. Por eso es que San Juan 3:16 es tan famoso, porque nos explica que el Señor Jesucristo, hermano, vino a dar vida para todo aquel que en Él cree. Si usted cree, solamente es creer. Usted, hermano, recibirá ese galardón. No tiene que pagar, solo abrir su corazón y creerle al Señor. La salvación del alma es una realidad, hermano. El sacrificio de Cristo es una verdad. El arrebato de la iglesia es una realidad. Jesucristo viene pronto, es una gran verdad. Es necesario aprender a vivir en santidad y en temor reverente delante del Señor. Si Dios tuvo misericordia de nuestros padres primitivos, de Adán y Eva, ¿por qué no nos va a tener misericordia de usted en esta noche? ¿Lo cree? Vamos a ponernos de pie, por favor. Gloria a Dios. Ore, iglesia, por favor. Ore, por favor. Ore, por favor. Ore, por favor. Ore porque el Señor toque las vidas. Quiero dirigirme a los que están conectados, aquellos que nos mirarán también después. Quizás usted había pensado: yo no tengo oportunidad de salvación para mi alma. ¿Cuántas veces vienen personas y dicen: es que yo hice tanto daño, tanto mal, que yo no sé si Dios me vaya a perdonar? Yo te quiero decir lo que acostumbraba a decir años atrás: ningún pecado es mayor que la gracia de Dios. Es decir, Dios te perdona todo lo que hayas hecho, siempre y cuando reconozcas, te arrepientas y le pidas perdón a Él con todo tu corazón. Entonces el Señor borrará todas tus rebeliones. Entonces el Señor borrará todo tu pecado, toda tu perversidad. Y la Biblia dice que escribirá tu nombre en el libro de la vida. Y solo es cuestión de creer. Padre, yo te doy gracias. Gracias por nuestros hermanos y amigos que están ahí conectados. Señor, de pronto habrá alguien que todavía no te conoce. De pronto habrá alguien ahí, Señor, que se apartó de tu camino, Padre eterno, después de servirte por tanto tiempo. Hoy yo te ruego, Espíritu de
de Dios, que lo redargullas, que lo hagas, Señor, sentirse compungido y necesitado, Dios mío, de tu presencia, que pongas en él el querer como el hacer. Dios del cielo, que se arrepienta y que te reciba como Señor y Salvador de su vida. Si hubiera enfermos, Padre, pon tu mano de gracia, pon tu mano de amor, tu mano de misericordia y sánalos, Padre, sánalos, 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 Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, te doy gracias, te doy la gloria y te doy la honra y bendigo a toda la audiencia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.